¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy hablamos del artista como un personaje bohemio, ¿no? Yo me voy a basar en algunos de los textos que aparecen en este libro de Enzo Traverso, publicado por Galaxia Gutenberg y que se llama Melancolía de la izquierda, después de las utopías. Yo lo compré en realidad pensando un poco ver qué pasaba con la utopía comunista, principalmente después de la caída del muro de Berlín, que era un poco la idea del libro, pero me he encontrado con una, para mi sorpresa, con un libro de estética que tiene mucho más que ver con el arte, con el tema este del comunismo. Y entonces me ha llamado mucho la atención algunos de los textos, el tratamiento que dan a la vida de Walter Benjamin, a la de Theodor Adorno, a las cartas que entre ellos se cruzaron y bueno, pues me ha parecido muy interesante sobre todo el tema del artista bohemio, que es un poco el que vamos a tratar. Os recomiendo este libro de Enzo Traverso, ya os digo, publicado por Galaxia Gutenberg, Melancolía de la izquierda. Así que nada, comenzamos. Bueno, me ha interesado personalmente en el libro de Enzo Traverso la definición de bohemia y cómo podemos aplicarla tanto a las personas como a sus conexiones con las ideas revolucionarias. Nos interesa la bohemia porque en muchos casos se ha asociado con una actitud que está presente en muchos artistas, sobre todo a lo largo del siglo XX, más bien desde la eclosión de las primeras vanguardias hasta nuestros días. Son distintas acepciones o distintos nombres los que recibe esta calificación, pero básicamente están basados todos en unas ideas similares. Traverso describe la bohemia, en primer lugar, como digamos, una concepción física, un aspecto físico concreto que se expresa con el pelo largo, con unas extrañas vestimentas, con una apariencia desaliñada y que tiene cierta conexión con una vocación marginal que en muchos casos hemos asociado con lo artístico. El propio artista se identifica con esa vocación marginal, que en muchos casos incluye la incomprensión de sus semejantes que no son capaces de apreciar su talento. El bohemio es un urbanita, es decir, no podría vivirse la protección que le ofrece una ciudad sin un ambiente concreto que se materializa, por ejemplo, en algunos cafés o en eventos culturales en los cuales participa, ¿no? Solo la ciudad le ofrece la protección para construir una leyenda como un rebelde solitario. No se dirige principalmente a los más ricos, el bohemio, sino que se entiende con sus iguales. Es decir, entonces en los que podemos incluir también renegados de las clases dominantes cuyo conflicto de ideas les ha empujado hacia este lugar, hacia esta forma de vida, digámoslo. El bohemio desdeña el dinero y no está a favor de la producción, sino que la desprecia, ¿no? Es decir, el trabajo es para otros, no para él. Ser útil a la sociedad es un concepto que no va con él, ¿no? Lleva una existencia completamente precaria, muchas veces en el día a día, busca la aventura, saborea los excesos que pueden incluir pues, todo tipo de excitantes y desprecia todo lo que tiene que ver con la sociedad burguesa, riéndose de sus convenciones y de las normas sociales de comportamiento. La libertad, por tanto, es la bandera y apoyándose en ella es capaz de vivir una existencia desordenada donde la coacción no tiene cabida. Paul Honigstein dice que una de las características de la bohemia es que desprecia la economía monetaria y todo lo que tiene que ver con el dinero. La tendencia general de la bohemia es compartir los bienes. Eso hace que este tipo de personas se caracterice por el anticonformismo y los sentimientos anticapitalistas de muchos de sus miembros. Marx hablaba de la bohemia refiriéndose a la ciudad de París y el ambiente que allí se vivía cuando él estuvo antes de trasladarse a la ciudad de Londres. Hablamos de mediados del siglo XIX aproximadamente. Walter Benjamin decía que en la ciudad de París había tres tipos de revoluciones. La primera es la que sirve como refugio de los exiliados que tratan de huir por sus ideas de sus países de origen. Él lo sabía muy bien porque estaba fuera de Alemania, ¿no? En segundo lugar, afirma que París es la patria del socialismo utópico, es decir, mucha gente que llegaba a la ciudad apostaba por esta ideología. Y por último, también dice que París es el lugar de martirio de los comuneros,
refiriéndose en este caso a la Comuna de París, es decir, un proyecto de socialismo utópico llevado a cabo por la población de la ciudad en el año 1871. Un proyecto que terminó de forma violenta con una cifra de muertos cercana a las 20.000 personas. La Comuna de París llegó a dirigir la ciudad por unos 60 días con autogestión en las fábricas, laicidad del Estado, asambleas, devolución de los intereses de las deudas, etc. Enzo Traverso se refiere a Courbet como un artista de la bohemia, pero no por su aspecto, sino porque se aleja de la sociedad burguesa en sus obras. El pintor se dedicaba a representar de forma realista al pueblo, tal como era, no con una visión del papel que deberían ocupar en la sociedad para los nobles. Algunos de esos cuadros son escandalosos, ¿no? Porque en vez de tener en el centro a algún noble o alguna persona importante, son miembros más bajos de la escala social los que ocupan esas posiciones. Millet, por el contrario, representa campesinos pacíficos y sometidos que aceptan la opresión como algo natural, ¿no? Por ejemplo, en una de sus pinturas más famosas, que tanto influiría después en la obra de Dalí, el Ángelus, es una oda al catolicismo y al tradicionalismo de la cultura rural. En cambio, en El entierro de Hormans, de Courbet, esta obra sorprende al público, ya que la gente corriente ocupaba el centro de la composición, que como hemos dicho estaba reservado a las clases dominantes. Así lo hacía, por ejemplo, David cuando representa la figura de Napoleón en un cuadro homónimo que representa o que habla de la coronación como emperador. También la bohemia y el surrealismo aparecen unidos. En la novela escrita por el fundador del surrealismo, André Breton, que lleva por título Nadja, la protagonista es una mujer prostituta, artista, traficante de drogas, visionaria, vagabunda, sin domicilio fijo, indiferente al dinero. Se trata de algunas de las características que nosotros venimos señalando, ¿no? La fuente de Walter Benjamin para su libro sobre la vida parisina era el surrealismo. También el interés del surrealismo por politizar el arte y la cultura frente a la estetización de la política fascista, ¿no? Es decir, mucho más estética el fascismo, ¿vale? Mucho más utópico, digamos, el surrealismo. Este párrafo sobre los surrealistas nos lleva a un par de reflexiones. La primera tiene que ver con la actitud que adoptan los surrealistas respecto a Salvador Dalí, acusándole de estar solo preocupado por el dinero y expulsándole del grupo por su interés monetario tras someterle a lo que se llamó un juicio surrealista que se celebró en el año 1934. De allí, Dalí salió diciendo: no podéis expulsarme, el surrealismo soy yo. Tal vez los surrealistas, preocupados por cuestiones políticas o bien por la idea de politizar el arte, no llegaron a comprender que Dalí estaba muy por encima de todas esas discusiones y que para él la política no era importante, sino solo un instrumento para conseguir una mayor repercusión en su obra en un público que finalmente se convertía en cliente. Para Dalí, el surrealismo no era un instrumento político, sino un movimiento atemporal donde da rienda suelta a su imaginación. Dalí representa todo lo contrario a la definición de un artista bohemio. Sus colaboraciones en Estados Unidos en el diseño y comercialización de diferentes marcas causaron un profundo escozor en el grupo. Contrasta esta actitud con la de Pablo Picasso, no cuando era un pintor muy conocido, sino sobre todo en la etapa azul, ¿no? En el año 1901-1903, tras la muerte de su amigo Carlos Casagemas. Picasso trata de hacerse un hueco en el difícil mundo del arte parisino. Picasso pasaba muchas penurias, le faltaba dinero y sentía una fuerte identificación con las personas más humildes de la sociedad, lugar que compartía con ellas en ese momento, ¿no? Tiempo después, cuando Gertrude Stein le coloque en el mercado, solo quedarán ideas, ¿no?, de estos comienzos humildes y bohemios. La segunda reflexión del texto de los surrealistas que queríamos hacer tiene puntos de coincidencia con las ideas de los situacionistas, liderados por Guy Debord, ¿no? Cuando afirmaban estos que el arte no era un instrumento a los pies de la belleza, sino que debía estar al servicio de la revolución. Se trata de un arte que haga despertar y apoye las ideas de aquellos que promueven ese cambio,
que lleve a la sociedad a un nuevo destino. Aunque, bueno, la verdad no se tenga claro de qué se trata ese nuevo destino comparable con el paraíso del cual hablaba. La anarquía, dice Enzo Traverso, tiene una fuerte conexión con lo bohemio, su romanticismo político, su organización descentralizada, su proyecto utópico que pretende construir la condición humana por medio de la abolición del Estado, su rechazo a la autoridad y su culto a la revuelta, sin renunciar, por supuesto, a la violencia como método para conseguir el ansiado fin, tienen conexiones con todo lo que estamos hablando. Fueron muchos los artistas de vanguardia que estuvieron hermanados con la bohemia. Sufrían pobreza, tenían un estatus jurídico precario, tampoco contaban con un domicilio fijo, frecuentaban diferentes círculos culturales y políticos, descubrieron lo que significaba ser un exiliado y la marginalidad mezclada con el rechazo de las instituciones oficiales, ¿no? Quizás uno de los ejemplos que mejor se ajustan a esta definición sea la vida que en París llevó Amadeo Modigliani, del que podemos mostrar este libro de André Salmon. Aquí lo tenéis, La apasionada vida de Modigliani, publicado en la editorial Acantilado, y que nos da una idea un poco del estatus y la forma de vida que llevaba este artista desde que llegó a París hasta el final de sus días. Pues muy bien, gente, este es nuestro vídeo de hoy sobre lo bohemio y los artistas bohemios. Me gustaría que me comentarais qué os parece, si estáis de acuerdo con la definición que hace Enzo Traverso del artista bohemio, que me comentarais un poquito si conocéis más artistas de los cuales hemos citado nosotros aquí, que se ajustan un poco a estos ejemplos, ¿vale? Repito, si os gusta el vídeo, pues compartirlo, darle al like, por favor, que estaría muy bien para así que aumentemos el número de seguidores y de personas que pueden ver el vídeo. Y poco más, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un saludo a todos.